según lo que el hablante quiere expresar. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los tipos de oraciones, vamos a explicar y vamos a dar algunos ejemplos. Empecemos. Empecemos diciendo que según la actitud del hablante, es decir, de cómo o qué quiere transmitir el hablante con lo que está expresando, tenemos las siguientes: oraciones enunciativas, exclamativas, interrogativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. Veamos un poco sobre las enunciativas, que son las más comunes. Las enunciativas son aquellas oraciones que informan de un hecho. Dicen algo que pasó, que está pasando, que pasará. Por ejemplo, tenemos a las enunciativas afirmativas. Ese árbol es muy viejo. Es una información, es un enunciado. Ese árbol es muy viejo. Y también tenemos a las enunciativas negativas. El auto no es mío. Cuando tenemos las palabras no, ninguno, ¿sí? En negación, la oración es una enunciativa negativa. Las exclamativas. Con las oraciones exclamativas, el hablante pretende expresar una emoción. Por ejemplo, ¡qué delicia! O ¡qué emoción! Voy a ir al circo. ¡Cuán grande es ese edificio! ¿Sí? Entonces, con las exclamativas expresamos emociones y usamos los signos de admiración de los que ya hemos hablado en otro video. Luego tenemos las oraciones interrogativas. Ellas son las que formulan una pregunta. Las hay de forma directa o interrogativas directas, por ejemplo, ¿cuándo vienes? Y las hay indirectas. Dime cuándo vienes. Dime cuándo vienes. ¿Ok? Entonces, las directas son las que llevan los signos de interrogación, como hemos visto hace un ratito. Los signos de interrogación y la tilde en la palabra de pregunta, es decir, cuándo, dónde, qué. Y las indirectas no llevan signos de interrogación, pero se asume que es una pregunta por la entonación y también lleva tilde la palabra de pregunta. ¿Ok? Entonces esas son las interrogativas. Veamos ahora las imperativas. Las imperativas son las que se usan para emitir una orden o una instrucción. Por ejemplo, entrégame la bolsa. No botes papeles al suelo. Entonces hay imperativas positivas o afirmativas e imperativas negativas. Son las que se usan o las que el emisor usa para dar una orden. Las dubitativas. Las dubitativas son las que expresan una duda sobre el contenido del mensaje. Es decir, cuando el emisor no está seguro de lo que dice, de lo que está diciendo, si lo que está diciendo va a pasar o no. Por ejemplo, posiblemente traiga mi pelota mañana. El emisor no está seguro si la va a traer, por eso usa la palabra posiblemente. Entonces, para las dubitativas se usan ciertas palabras que nos ayudan a identificar que el emisor tiene una duda sobre lo que está diciendo. Tal vez, quizás, posiblemente, puede ser, etc. Las desiderativas, por último. Las desiderativas son aquellas que expresan un deseo, algo que el emisor quiere o desea. Por ejemplo, ojalá tengamos suerte mañana. Las desiderativas también usan palabras, ojalá, quisiera, sería hermoso que nos ayudan a identificar que es un deseo que el emisor está expresando. Quisiera que todos los días fueran domingo, por ejemplo. Bueno, amigos, eso es todo con las oraciones, los tipos de oraciones según la actitud del hablante. En la otra imagen tenemos a una mamá que está con su niña, ¿verdad? De repente la niña le preguntó, ¿necesitas ayuda? ¿Cierto? Y por eso está también ahí, están las dos juntas que trabajan. Muy bien, entonces chicos, el día de hoy
Vamos a aprender sobre las clases de oraciones según la actitud del hablante, según la posición que tiene la persona quien habla. Hoy aprenderemos sobre las clases de oraciones. Bien chicos, las clases de oraciones se clasifican en primer lugar según la actitud del hablante o la intención que tiene el hablante. Esas son las que vamos a ver en esta ocasión. Tenemos oraciones enunciativas, exclamativas, dubitativas, imperativas, interrogativas y desiderativas. A continuación, voy a mencionarles en qué consiste cada una de las oraciones. Cabe resaltar que ya les he hablado al inicio del video más o menos de qué trata cada una de ellas. Dentro de la primera clasificación que tenemos, según la actitud del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas. ¿Cuándo hablamos nosotros de oraciones enunciativas? Cuando estamos afirmando o negando algo. Por eso se les llama oraciones enunciativas afirmativas, cuando estamos afirmando algo, u oraciones enunciativas negativas, cuando estamos negando algo, valga la redundancia. Un ejemplo de oraciones afirmativas, que son enunciativas, tenemos: los soldados saludaron felices. Otro: el número de infectados con el virus del COVID cada vez va disminuyendo. Ahí también tenemos una oración enunciativa afirmativa. Dentro de las negativas, por ejemplo, hoy no iremos a tu casa. También tenemos otro ejemplo: no podrás ir a la fiesta. Es una oración negativa. Entonces, las oraciones enunciativas pueden ser de dos tipos: afirmativas o negativas. Luego, interrogativas. ¿Cuándo hablamos de interrogativas? Cuando nosotros preguntamos algo, estamos interrogando, estamos haciendo uso de este tipo de oración. Son aquellas que interrogan o preguntan. ¿Cómo las reconocemos? Porque llevan sus signos de interrogación. Ejemplo: ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Deseas algo? ¿Cuál es tu nombre? Son oraciones interrogativas. Recuerda que las podemos reconocer fácilmente porque siempre lleva los signos de interrogación adelante y al final de la oración. Luego tenemos las oraciones exclamativas. Si ustedes observan la imagen, tenemos unos personajes que están celebrando, felices, ¿verdad? Están levantando la bandera, tirando serpentina. Entonces, las oraciones exclamativas manifiestan una emoción, ¿sí? Expresan lo que es sorpresa, alegría, miedo, y utiliza los signos de exclamación, así como en las interrogativas utilizaban los signos de interrogación. En las exclamativas utilizan el signo de exclamación al iniciar la oración y al finalizar. Ejemplo: la verdad, no esperábamos perder. O, ¡qué alegría! ¡Viva el Perú! Las oraciones imperativas consisten en manifestar alguna orden, un mandato, ¿sí? También se llaman exhortativas. Expresan mandato o ruego. Ejemplo: niños, atiendan durante la explicación. Si se dan cuenta, en esta oración se está ejerciendo una orden, ¿verdad? Que presten atención los niños. Otra es: quédate en casa, ¿verdad? El ejemplo que les mencionaba al inicio de la clase. También es una oración
imperativa. Recuerda que las oraciones imperativas manifiestan una orden, mandato o ruego. Las oraciones desiderativas indican un deseo, un anhelo, ¿verdad? Expresan deseos. Ejemplo, me comería un mantecado. Quisiera que te quedaras. Deseo todo te vaya bien en la vida. Son deseos, ¿verdad? Entonces, cuando una oración expresa esto, es una oración desiderativa. Las oraciones dubitativas son aquellas que expresan dudas, incertidumbre. Son las que expresan duda, suelen empezar con la palabra quizás, tal vez. Por ejemplo, tal vez vayamos en avión. Creo que iré a la fiesta. Las ruinas de Machu Picchu debido a las lluvias. El humo de los cigarrillos y los desechos contaminan el medio ambiente. Cóbrese el pasaje. ¡Qué divertidos los títeres! Bien, de acuerdo a ello vamos a ir desarrollando según la intención del hablante. No en la destrucción de los bosques. Si te das cuenta, tiene signos de exclamación. Pero está manifestando una orden, está diciendo no a la destrucción de los bosques. Es como decir, no lo hagas, ¿verdad? Está dando una orden. Por lo tanto, es una oración imperativa. En la siguiente tenemos, no pude visitar las ruinas de Machu Picchu debido a las lluvias. No pude visitar las ruinas de Machu Picchu debido a las lluvias. ¿Qué tipo de oración es? Está que te comunica algo, ¿verdad? Entonces es una oración enunciativa. ¿De qué tipo? ¿Es afirmativa o negativa? Es negativa, ¿verdad? Porque te está indicando ese no. En la siguiente oración tenemos, el humo de los cigarrillos y los desechos contaminan el medio ambiente. En esta oración también está enunciando algo y es afirmativa. Entonces es una oración enunciativa afirmativa. ¡Qué divertido los títeres! Está manifestando una emoción y por lo tanto es una oración exclamativa. Cóbrese el pasaje. Está diciendo una orden. Es una oración imperativa. ¿Cuántas maravillas esconde el mar? ¿Te gustan los bailes folclóricos? ¿Por qué no colaboras con la Cruz Roja? Por favor, no corten el agua. El sol es fuente inagotable de energía. Observemos estas 5 oraciones. En la primera oración, si te das cuenta, hay signos de exclamación, ¿verdad? Entonces, puede ser o una oración exclamativa o imperativa. ¿Cuántas maravillas esconde el mar? Está expresando una emoción, ¿verdad? Entonces es una oración exclamativa. En la siguiente, ¿por qué no colaboras con la Cruz Roja? Tiene signos de interrogación. Entonces es una pregunta. Es una oración interrogativa. En la siguiente, también tiene signos de interrogación. ¿Te gustan los bailes folclóricos? Entonces también es una oración interrogativa. Por favor, no corten el agua. Es una oración imperativa. Si te das cuenta, está haciendo un ruego, una súplica. Entonces es oración imperativa. El sol es fuente inagotable de energía. Es una oración enunciativa afirmativa. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a ver el día de hoy. El día de hoy hemos aprendido a diferenciar las clases de oraciones
según la actitud o la intención del hablante. ¿Cuáles son? Son las oraciones enunciativas, oración exclamativa, imperativa, desiderativa, dubitativa, ¿verdad? Son las 6 oraciones que hemos aprendido el